Puede dar la gracia porque puede respirar. Puede dar la gracia al eterno Rey porque ha sido bueno. Yo bien puedo darle la gracia porque Él ha sido bueno. Yo no sé si ha sido bueno contigo, pero Él ha sido bueno conmigo. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Un buen administrador de su gracia, o buenos administradores de su gracia. Es bueno entender que todo lo que tenemos en esta tierra lo tenemos por su gracia, que aquí nadie tiene nada propio. Lo que tenemos es por su gracia. Si usted tiene hijos es por su gracia. Por eso las mujeres decían en el antiguo, por voluntad de Dios. O sea, si me ponen el minutero que voy a hacer, aleluya, ellas decían, por voluntad de Dios es adquirido varón. Entonces la gracia que Dios nos da es una gracia que nosotros debemos administrar, porque por lo que Él nos entrega, Él nos va a pedir cuenta. Y buenos administradores de su gracia, aún la vida que Dios le ha dado, el uso que usted le ha dado, Dios le va a pedir cuenta porque no es suya. Usted está vivo por su gracia. Usted tiene hijos por su gracia. Usted tiene todo lo que usted tiene, lo tiene por su gracia. Entonces, como la palabra, después de darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, expresarle lo bendecido que nos sentimos, de que a pesar de los tiempos, a pesar de los dardos del maligno, a pesar de que el fuego cruzado, tenemos la voluntad de seguir adorando al Señor. Y en Lucas, en su capítulo 12, que es nuestra cita, yo quiero que usted se ponga de pie. Aleluya. Lucas capítulo 12, verso 42. Dice la santa y bendita palabra de Dios. Lucas capítulo 12, verso 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Leo la palabra en el nombre de Jesús. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su reacción? Siéntese un momentito y abra su corazón. Altísimo Dios, gracias por permitirme tal privilegio de poder hablar a tus hijos. Lo hago con mucho respeto hacia ellos, porque lo merecen, al ser el hijo del mismo Padre que yo tengo y ellos ser mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Un administrador, un mayordomo, el Señor le está haciendo una pregunta aquí, dice, ¿quién es el mayordomo? Y le ha dado características, fiel y prudente, sobre su Señor pondrá responsabilidad. Entonces, un mayordomo no es más que un administrador, un gerente, y un administrador lo que hace es que cuida lo que se le ha puesto en sus manos, pero el dueño exige y saca cuenta. Un administrador es por eso que la iglesia no es nuestra, sino que nosotros somos administradores del dueño que es el Señor. Y es bueno saber que como buenos administradores o mayordomos del Señor, hay algunas áreas que nosotros debemos pensar cómo estamos o cómo están siendo administradas en nuestra vida. Alguien dice amén. Porque en Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, al final, por cosas que nosotros nos afanamos en esta tierra, luchamos y descuidamos muchas áreas, al final van a ser de Él.
desnudo saliste del vientre de tu madre, y desnudo volverás allá. Todo lo que hay en esta tierra es prestado, incluyendo a tus hijos. ¿Alguien sabe que esos hijos son prestados? Salmo 127 dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, no son nuestros, pero nosotros sí debemos, como buenos administradores, guiar y direccionar a esos hijos por el camino correcto. Y existen algunas áreas que debemos tener pendiente como buenos administradores de su gracia. Y no creo que Él nos dé el tiempo para ver las 7, pero si no nos da, podemos ver 3 y seguimos el domingo. Pero número 1, un buen administrador habla de parte de su jefe, que es Dios. No habla por su cuenta propia. Un buen administrador de lo de Dios. Recuerden que en la comunicación existen 3 componentes. Está el emisor, está el receptor y está el mensaje. Pero si tú no escuchas el emisor, bueno, no vas a saber lo que él quiere decir. Y el receptor va a decir algo que quizá no fue lo que el emisor quiso decir. Es por eso que lo que pueden hablar de parte de Dios es lo que han estado en el secreto de Dios. Y si tú has estado en el secreto de Dios, tú puedes discernir cuando alguien habla por su propia cuenta o habla por boca de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque ya tú conoces la voz de Dios. Tú conoces la voz del emisor. Es por eso que la iglesia evangélica, y es por, no quiero hablar de religión, pero cuando el Señor dice que los cielos, dijo consumado es, y los cielos fueron abiertos, es que tú, no solamente el pastor tiene libre acceso a Dios, sino que tú también puedes ir a los pies del Señor y escuchar su voz. Y como tu audífono, tu audio, tu oído está tan en intimidad con Dios, inmediatamente cuando alguien habla, tú discernes. Tú dices, pero que esto no es como de Dios, porque esa no fue la voz que yo escuché en intimidad. Aunque te quieran agradar, aunque te quieran dar una palabra de levantamiento en tiempo de reprensión, tú dices, esta no es la que yo necesito. Porque tú conoces la voz de Dios. Entonces, lo primero que un buen administrador le habla de parte de Dios. Lo segundo es que sirve como un diplomático de Dios. Todos ustedes saben que somos embajadores, ¿verdad? Un administrador, un buen administrador, administra bien el tiempo que Dios le da. Número 4, un buen administrador delega y organiza. Número 5, un buen administrador administra bien el dinero que Dios le da, porque todo es de Él. ¿Alguien dice amén? Número 6, un buen administrador administra el tiempo que tiene que pasar con su Dios. Una cosa es el tiempo que Dios nos da y otra cosa es el tiempo que pasamos con Él. Y número 7, un buen administrador administra bien la asignación que Dios le ha entregado. Hablar de parte de Dios es el primero, lo que hace un buen administrador de su gracia. Porque si Él me permite hablar hacia ustedes, esto es una gracia que Él me ha concedido. Una gracia es un regalo. Y como buen administrador, tengo que administrar la palabra. Abrir nuestra boca como un mayordomo de Dios es una gran responsabilidad. Seria, porque el hablar de parte de Dios se diferencia a cualquier otra conversación que nosotros tengamos aquí. Cuando tú hablas de parte de Dios, tú tienes que saber lo que Dios te dijo. Por eso Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne,
para nada. La palabra que yo he hablado, o sea, Jesús no hablaba por su propia cuenta. Jesús hablaba de parte de Dios. Todo lo que Jesús hablaba, dice, mi palabra, la palabra que yo he hablado, son espíritu y son vida. Por eso la palabra de Jesús era capaz de darle vida a lo que estaba muerto. Porque no era su palabra, sino la palabra que el Padre le había dicho que diera. Un buen administrador de su gracia. Por eso Jeremías criticó en sus tiempos a unos profetas que hablaban, pero no de parte de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 16 dice, escuche esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen la palabra de los profetas que o profetizan o alimentan con vanas esperanza, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendré. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no te vendrá mal. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de sus corazones. En los postreros días lo entenderé cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, diga conmigo, en mi secreto, en su secreto, habrían hecho oír mi palabra al pueblo y le habían dicho, si tú andas mal, no te va a ir bien. Pero nos gusta que nos digan que nos va a ir bien, aunque andemos mal. Por eso yo quiero darle un abrazo a Josafat. 400 profetas le dicen al rey, a usted le va a ir bien. Josafat dice, aquí hay algo raro. Porque ponernos de acuerdo, 400 diciendo lo mismo. Búsquenme otro, traen a Micaía. Y Micaía le dice, ¿qué quiere que le diga? ¿La verdad o la mentira? Dime. Y le dan una bofetada. Dile al rey lo que quiere escuchar. Micaía dice una palabra, vive Jehová, que yo soy un administrador de Dios. Y lo que él ponga en mi boca, lo que él ponga en mi boca, eso yo voy a decir. Yo siento su gloria aquí. Pero a veces, increíblemente, nos pasa que queremos más hacernos el gracioso con el hombre, aunque seamos rechazados por Dios. Y yo creo que todos estamos en ese mismo carril, porque nadie quiere ser rechazado. Pero los profetas, los hombres que hablan de parte de Dios, no venden el mensaje. Y él está diciendo, esos profetas, a los que andan obstinados, a los que andan en su pecado, a los que andan en su obstinación, le dijeron, van a tener paz. ¿Ustedes han visto marcha por la paz? La Biblia dice que buscarán la paz y no la hallarán. La paz solamente se encuentra en un solo lugar, y es Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y dice, ellos, si hubieran estado en mi secreto, hubiesen oído mi palabra al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Jehová de cerca, solamente, dice Jehová, y no un Dios
desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo, que yo no lo vea? No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, yo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El hombre, como buen administrador de Dios, tiene que saber que cuando habla, está hablando no en su propia cuenta, sino en representación de Dios. Y eso tiene un compromiso muy serio, porque de cada palabra vamos a dar cuenta. ¿Alguien dice amén? El segundo es servir como un diplomático de Dios. Un buen administrador habla de parte de Dios y sirve como un diplomático de Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Los embajadores no viven hablando todos los días, no viven hablando en todo lugar. Cuando un embajador sale a hablar, eso tiene un peso. La gente lo quiere escuchar. Y un administrador, un buen diplomático de Dios, un buen administrador, sirve de iluminación y para traer a la razón a la persona en conflicto, ya sea con ellos mismos, con usted y con otro. ¿Estamos aquí? Un diplomático de Dios, como buenos administradores, es una luz en medio de una tiniebla. Cuando hay un conflicto entre naciones, usted ve que el que va a la ONU no es el presidente, sino el embajador, el diplomático de ese lugar. Por eso, cuando el mundo en conflicto, quien tiene que llevar la iluminación somos los embajadores de Cristo. Llevar la paz, hacer entrar en la razón a la persona. ¿Alguien dice amén? Es importante como diplomático de Dios y buenos administradores. El príncipe de paz pronunció una bendición sobre aquellos embajadores de la paz o pacificadores. Y él dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No, yo soy hijo de Dios. No, la Biblia dice aquí que los pacificadores son los hijos de Dios. Lo que el conflicto no lo agravan. Un embajador, el apóstol Pablo no se solta y nos dice en las cartas a los romanos a vivir en unidad entre vosotros. Romanos 12:16 dice, unánime entre vosotros, no activos, sino asociándonos con los humildes, no sea sabio en su propia opinión, no pagué a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos, no con el que te carga bien, sino con todos los hombres. Pablo está hablando unánime, asociándonos con los humildes. Dice, no pague a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de Dios. El mismo Pablo instruye al joven Timoteo y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, estamos aquí, no debe ser contencioso, sino, escuche esto, un embajador, yo siento a Dios aquí, amable para con todos,
venido para enseñar y sufrido. Aquí se sufre, pero Cristo sufrió más que nosotros. Entonces, como diplomático de Dios, esa cita tenemos que marcarla. Amable para con todos. Un diplomático de Dios siempre debe estar del lado de la solución y no de la agravación del conflicto. I repeat again, quiero repetírtelo, no te voy a hacer tedioso. Tengo un tiempo asignado y lo voy a cumplir. Un diplomático de Dios nunca está del lado de la división, sino de la solución. No está del lado de la agravación del conflicto, sino que siempre busca la solución. Eso es ser un diplomático de Dios. Y por eso Pablo le habla. Pablo reconoce que no todas las disputas van a ser salvadas ni mediadas. Y por eso él dice dos cosas en el texto. Si es posible. Porque hay cosas que son imposibles. Tú lo has hecho todo. Y la segunda es, mientras dependa de vosotros. Si no depende de ti, tranquilo. Pero él le hace la salvedad, si es posible, y mientras dependa de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en paz. Un diplomático no anda buscando conflicto. Un diplomático no quema goma. Un diplomático no participa en huelga. Un diplomático se mantiene en la posición y siempre tiene una solución para el conflicto. Siempre busca la paz. Somos ende de paz. Siempre tenemos que estar del lado de la reconciliación y no del agravamiento. ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta es, como buenos administradores, que debemos hacernos todos. ¿Estoy yo siendo un ente pacificador, un ente de solución en los conflictos, o yo soy un ente de agravación de lo que está aconteciendo? Una pregunta personal que usted no tiene que responderla. Debemos ser buenos diplomáticos de la paz, porque habrá conflicto. El conflicto es propio de la naturaleza humana. Eso no es nuevo. Escuche esto. ¿Alguien está aquí? No, yo me voy de esa iglesia porque hay conflicto. Bueno, usted va a tener que irse a la luna. Porque ahí, donde quiera que hay gente, hay problemas. Entonces, en Hechos 15, Pablo y Bernabé se dividieron. Diga conmigo, esto no es nuevo. Se dividieron en torno a Marco. Y eso es parte del ministerio. Eso no significa que no sea de Dios. ¿Alguien está aquí? Que haya conflicto no significa que no sea de Dios. Marco, le estoy hablando de Bernabé y Pablo. Eso está en Hechos capítulo 15. Se dividieron por un conflicto con Marcos. Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y le ruega a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. O sea que había conflicto. Ahora, ¿qué yo hago en el conflicto? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo para forzarlo a estar, pero no, yo les ruego que voluntariamente se pongan de acuerdo. Filipenses capítulo 4 verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que no había un mismo sentir, y eso no le quitaba el título de que eran mujeres de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Usted puede entender esto? La iglesia primitiva no era perfecta, ni sin problema, pero sabían ceder para traer la paz. Ahí es que está el asunto. Que hay que ceder, hay que perder para ganar. Si tú ganas y yo pierdo, alguien perdió. Si tú pierdes y yo gano, alguien perdió.
Pero si tú pierdes y yo pierdo, también perdimos. Pero si ambos ganamos, todos ganamos. Entonces, en el conflicto hay que ceder, hay que buscar la paz. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que decir, bajar del estándar y decir, perdóname. Un buen administrador. ¿Por qué esto es tan importante, amado? Y no vamos a poder ver, creo que nada más vamos a poder ver 3. La iglesia solo puede alcanzar su misión cuando existen 2 elementos. Unidad en el propósito. Unidad en el espíritu y propósito. Y en propósito. Si la iglesia no tiene unidad en espíritu y en propósito, una iglesia fragmentada no puede alcanzar su misión. Una iglesia dividida no puede alcanzar el objetivo. Y yo tengo que ser un ente de pacificación, un ente de reconciliación, para que nos unamos en propósito y en espíritu. Recuerden que hay una diferencia entre unidad y unicidad. Unidad, yo puedo estar unido pero dividido. Puedo estar en un mismo lugar aquí, podemos estar aquí todos unidos, pero de corazón podemos estar divididos. Pero por eso es que el Padre y Jesús no están unidos, están en unicidad, porque son uno en sentir y uno en propósito. Y ahí es que Dios quiere llevarnos a ser uno en propósito. Y eso no es algo que quizá la iglesia más pequeña, y hablo a mi pueblo, pero hablo a la iglesia en general. Los errores aquí se ven más porque la estructura son pequeñas de tamaño y los errores se ven. No quiere usted ir a otros lugares que hemos estado para que usted sienta lo que se siente. No quiero justificar, pero de verdad yo quiero que ustedes se den un aplauso fuerte por 2 razones. Número 1, por permanecer en medio del fuego cruzado, y número 2, por congregarse en su barrio. No, denle un aplauso al que vive, déselo, o cerca de su barrio. Le digo algo, qué bueno es yo congregarme en Navarrete, ser el diablo en Navarrete, ser Dios en Navarrete y el diablo en Camboya. Tiene un valor doble eso que ustedes están haciendo. Porque no es todo el mundo que quiere someterse al filtro de que yo puedo salir con la Biblia en una funda negra para Villa González y allá ser un angelito y aquí ser el mismo diablo. Pero ustedes le están demostrando a Dios el amor que le tienen. Están en su barrio dando testimonio. Porque el endemoniado gadareno le dijo a Jesús, déjame seguirte. Y él le dijo, allá tú no vas a hacer impacto. Porque allá nadie te conoce. ¿Por qué usted cree que los peloteros se hacen ricos y no se van de su barrio? Tuvimos la casa de Vladimir Guerrero ahora en Baní. Porque los cuartos no lucen, sino aquí donde está la gente que te conocen. A nadie le luce ese brillo que usted tiene, sino al que lo vio borracho, al que lo vio drogado, al que lo vio en pecado y ahora dice, wow, 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 pero verdaderamente que Cristo cambia. Pero si nadie lo conoce, usted pasa desapercibido. Y por eso Jesús le dice, no, ve, devuélvete y cuéntale a los tuyos. El que te vio drogado va a tener que ver no, que hay un Cristo que cambia. El que te vio en pecado tiene que verte pepillito dándole gloria. Shatarama, Shama. ¿Dónde está la iglesia? Ustedes son valientes en su barrio, en su zona, están ahí dando testimonio. ¿Sabe los diablos que se congregan en otro lugar? Su testimonio no sirve en el barrio de ellos.
y se congregan fuera de ahí para que, y son ídolos. Lo que vale donde usted nació, donde lo están viendo, ahí. Ahí Jesús le dijo, ve, cuéntale lo tuyo, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Un buen administrador administra bien el tiempo. C, el tercero, y creo que va a ser el último. Un buen administrador administra bien el tiempo que Dios nos da. El regalo del tiempo, hora que Dios nos da, solemos mal administrarlo. Usted es un bendecido que Dios le da las 24 horas. ¿Por qué alguien prospera? ¿Por qué alguien se queda atrás? ¿Por qué a alguien no le va bien? Al otro le va mal. ¿Por qué si los 12 espías tenían las mismas promesas? ¿Por qué 2 fueron bendecidos y 10 terminaron en el desierto postrados? Con la misma promesa, el mismo Dios, vieron lo mismo. Solemos mal administrar. Y Dios quiere que usted sea un buen administrador de su tiempo. Administre bien su vida. ¿Por qué? Porque su vida no es suya. Los altivos ahí afuera dicen, mi vida es mía, mi casa es mía. Pero cuando se mueren, se van con la mano vacía. El niño nace con la mano así. Y cuando nos vamos de esta tierra, nos vamos así. Nada es suyo, amado. No es que usted tiene que botar lo suyo. Administre bien lo que Dios le ha dado. Pero no deje a Dios por nada. Porque al final de la jornada usted puede tener yate, helicóptero, apartamento. Todo se va a quedar. ¿Estamos haciendo un monumento a la pobreza? No. Gloria a Dios. Si Dios le dio el Kennedy con tus aviones a usted, disfrútelo. Pero no descuide a Dios. Que al final de la jornada, toda rodilla ante el maestro de Galilea se va a doblar. Ahí están Kamala Harris y Donald Trump matándose. Al final de la jornada tendrán que verse con el rubio de Galilea. Dice, no dice que era rubio. Con el de Galilea. No, porque aleluya. Entonces, el regalo del tiempo, Jesús, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y aprovechaba el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos administrando? A todos estamos bajo el mismo parámetro. Por eso Dios, no queriendo exonerar a Jesús, lo pone en una familia. ¿Qué necesidad tiene Dios de poner a Jesús en una familia? Que había que ponerle pampe, cuidarlo. Se caía, tenía que bañarse, bajo un mismo parámetro de nosotros. Porque Dios quiere que entendamos la importancia de tener una familia. De tener una familia. Mayormente una familia espiritual. Porque vamos a ver al final de esto qué dice Elías. Y yo creo que el tiempo ya, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El avisado ve el mal y se aparta. Estamos durmiendo, estamos viendo la televisión, estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo. Gente que se han matado por construir imperio, gente que han durado la vida entera para edificar empresas grandotas, pero a costilla del tiempo de Dios. Y cuando terminan de hacerla, hombre mata a mujer y se suicida, hombre se lanza del puente, hombre, ¿por qué? Porque todo lo que es fuera del Señor no tiene validez, no tiene duración eterna, no tiene fundamento. Todo lo que usted alcance fuera del Señor es vano. Alcance todo, pero séale fiel al Señor. Unos buenos administradores de su gracia administran el tiempo, las relaciones, pacifican. Como buenos diplomáticos de Dios, nosotros no tenemos que llevarle un infierno a otro infierno. Ya la gente que está allá afuera sabe que está mal. ¿O usted cree que ellos no lo saben? Por eso que nos aman. Pues nosotros no hacemos lo que ellos hacen, pero tenemos empatía con ellos.
Ellos saben que lo amamos, porque la gente percibe. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Esto consiste en ser puntual. ¿Cuántas veces a la gente lo dejamos esperando? Estoy hablando del tiempo que Dios nos da. Ya el domingo estaremos hablando del tiempo de Dios, las 4 que van a faltar. ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Tiempo en la tierra, pasajero. Somos extranjeros y benedicios. Delega y organiza. Un buen administrador de Dios delega y organiza. En este caso debemos tomar en cuenta colocar a la persona indicada, pero en la posición correcta. La persona indicada en la posición correcta. Porque Aaron Josh es el hombre indicado, pero no jugando en el cioretón ni pichando, sino en su posición. Entonces, delega y organiza. Deléguele a sus hijos. Ayúdelo. Tiene que fregar. Haga esto. Delegue. Porque ese es el legado que usted le va a dejar. Éxodo 18. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando él tiene asunto y vienen a mí, yo juzgo entre uno y el otro, y declaro la ordenanza de sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. Diga conmigo, un buen diplomático de Dios dice lo que tiene que decir. Él le dice a Moisés: tú eres el líder, pero no está bien lo que hace. El 18 dice: desfallecerá del todo tú, y como tú desfalleces, todo el pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré. Hay gente que no acepta consejo. Moisés pudo haber dicho: pero yo soy líder, el ungido de Jehová, el que Dios trajo de la salsa. Jetro, que no sé si era cristiano, yo te voy a aconsejar. Digo yo no sé, pues yo no lo sé todo. Estás tú con el pueblo delante de Dios, somete tú los asuntos de Dios y enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes, el camino de donde deben andar y lo que han de hacer. Además, me impacta esto para y terminar. Escuche lo que él dice en el 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, no a cualquiera, no el que te gusta, no el que es amigo tuyo, no el que te cae bien. Escoge varones de virtud, no a cualquiera, temeroso de Dios, varones de verdad. No tendré tiempo para desarrollar eso. Que aborreguen la avaricia. Y entonces con esos calificativos, ponlo sobre el pueblo. Sobre el pueblo no puede estar todo el mundo. Sobre el pueblo, la dirección de la iglesia no la puede tener todo. Esto es espiritual. Varones de virtud, temerosos de Dios, que aborreguen la avaricia, varones de verdad. Él le dice a Timoteo: encargas a hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. ¿Alguien está aquí? Virtud, temeroso de Dios. Yo concluyo. El maestro de Galilea hace una pregunta en Lucas: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Característica de un mayordomo fiel: el que sigue el ejemplo de Jesús. Estar dispuesto a ayudar al prójimo sin importar su situación ni condición. No importa, te ayudo. Bartimeo, ¿por qué estás ciego? Porque tus papás eran idólatras. ¿Qué quieres que haga por ti? No me importa. ¿Por qué estás paralítico? Porque jugaste los cuartos de dado y te caían a palo, hiciste una fullería, no. A ti te digo, levántate. Jesús no podía condiciones para ayudar a la gente. Un buen administrador ayuda a su prójimo.
sin importar su situación y condición. Da lo mejor de sí para que todo salga bien. Ejerce función con justo juicio. Cuida de lo suyo, del pobre y el necesitado. Mas el infiel, en el 45 dice que maltrata. Dice Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tal de venir, comenzaré a golpear a los criados y a la criada y a comer y a beber, a golpear a los criados y a la criada. Usted no puede golpear porque usted no es el dueño. El dueño es que él tiene el derecho de golpear. El administrador no puede golpear. El administrador tiene que cuidar. El dueño hace como él quiera, pero el administrador tiene límites. El dueño no tiene límites. El dueño puede cerrar la fábrica, puede cerrar todo, porque es el dueño. Diga conmigo: yo tengo dueño. Yo tengo dueño. Yo tengo dueño. Mis hijos no son míos. No, mis hijos no son míos. Tengo que cuidarlo. Tengo que administrarlo. No son míos, son de Dios. Y concluyo aquí, Primera de Reyes 19:20. Yo creo que Dios quiere esto para nosotros. Que pasemos de una esfera natural a una esfera espiritual. Dios quiere que dejemos ya eso. Dice Primera de Reyes capítulo 19 verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Elías le está diciendo ante su llamado: yo tengo que pasar de una esfera biológica natural a una esfera espiritual. Yo tengo mi padre de este lado y tengo un llamado de Dios de este lado. Yo tengo que decidir qué yo voy a atender, y yo voy a pasar de lo natural y lo biológico a lo espiritual y celestial. No es que me voy a devolver, déjame despedirme de ellos y voy a atender los asuntos espirituales que me han sido asignados. Buenos administradores de su gracia. Continuaremos el domingo con la segunda, las partes que nos quedan como unos buenos administradores. Dios está demandando mayordomía en nosotros. Que si hay un gasto que no se puede hacer, no se puede hacer. Si se puede hacer, se puede hacer. Si usted tiene 20 zapatos, ¿para qué quiere otro? Perdónenme las mujeres, aleluya. Si el cabellito no se le ve tan mal, vaya al salón porque Vicky tiene que comer, aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué Dios está demandando de nosotros? Una buena mayordomía en todas las áreas de nuestras vidas, para que podamos ver su gloria. Amado, el reino espiritual es verdad. El reino espiritual es real. Esto no es un juego. El enemigo le quiere poner. No es un juego. Póngase de pie. Le dije que le va a durar 45 y duré 41. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Vamos a adorar Yoka. Aleluya. Levanta tu mano al cielo. Que podemos ser llamados. Gracias, Jesús. Dele la gracia al Eterno. Dele la gracia al Eterno por los hijos. Es de carambola. Mira cuánta gente. Aleluya. Dele gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios por la prueba. Dele gracias a Dios por la dificultad. Administre. Buenos administradores de su gracia. Todo por gracia. La mujer por gracia. Los hijos por gracia. La ropa por gracia. La cuenta bancaria por gracia. Oh Dios mío, gracias. Gracias Jesús. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Por eso es que los responsables tú los llevas a niveles altos. A la gente que no se esconde, Dios. Padre, ayúdanos a ser buenos administradores tuyos. Que desde hoy podamos aprender que todo lo tenemos por gracia. Hasta las relaciones por gracia.
Los amigos que tú has puesto por gracia. Las amigas por gracia. Los padres que tú has puesto por gracia. Ay, Eliseo dijo, yo tengo que pasar ya. Ya terminó mi tiempo en casa.